Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a este vídeo tutorial o vídeo revisión. No sé exactamente qué va a ser esto. Es una comparativa que se me ha ocurrido hacer entre dos programas de edición no lineal de vídeo. Por un lado tenemos a Cinelerra, que ya lo conocéis, del que he hecho un vídeo manual o del que estoy haciendo un vídeo manual, porque esto va para largo, ya os podéis imaginar. Y por otro lado tenemos a Lightworks en su versión 11.5, que es una beta de este programa del que se lleva hablando desde hace bastante tiempo y que se supone que va a ser una pequeña revolución en el mundo de la edición de vídeo en Linux, porque se supone que va a traer niveles profesionales de edición de vídeo a nuestro ámbito, al ámbito del software libre. Este programa no es software libre, aunque va a tener una versión gratuita. Eso no significa que sea de código abierto, ya sabéis que hay diferencia, una cosa es que sea gratis y otra cosa es que sea libre. Este no es libre, pero es gratis, y se me ha ocurrido hacer una pequeña comparativa. De hecho, llevo probando este programa desde hace tiempo, desde que empezaron a salir las versiones alfa, beta de este programa para Linux. No le he querido hacer ningún repaso hasta ahora porque las primeras versiones, desde mi punto de vista, eran inusables, no aprovechaban en absoluto el rendimiento de la máquina con la que trabajo, con lo cual el trabajo de edición era prácticamente imposible, iba todo demasiado a trompicones, no se podía editar con comodidad, con lo cual no quería tampoco emitir opiniones sesgadas basadas en mi pobre experiencia. De todas formas, en esta versión que ha salido hace no demasiado, la 11.5, el rendimiento ya es aceptable, se puede editar vídeo. De hecho, algunos de los vídeos que habéis visto las últimas semanas en mi canal los he editado con Lightworks para hacerme una idea de cómo es el manejo, la interfaz, cómo funciona, y así poder emitir opiniones basadas ya en una experiencia un poco más profunda. Lo que he concluido después de analizarlo y de echarle un repaso es que, bueno, hay cosas en las que mejora y hay cosas en las que no mejora a Cinelerra, que es el otro programa de edición de vídeo profesional que tenemos en Linux. Hay otros programas de edición de vídeo, pero no son profesionales, y en ese rango nos moveríamos con Cinelerra por un lado y probablemente con Blender, aunque Blender es un programa más orientado a otra serie de menesteres, aunque con él también se puede editar vídeo. Pero bueno, vamos a hacer una comparativa breve entre los dos programas y os voy a dejar a vosotros la decisión de si profundizo o no más en el análisis de este programa, que puede ser interesante, pero que, bueno, desde mi punto de vista tampoco aporta demasiado con respecto a lo que ya teníamos. Vamos a ir echándole un vistazo a los dos programas. Los tengo abiertos en dos espacios de escritorio, aquí Cinelerra, aquí Lightworks. Ya veis que Lightworks presenta una interfaz que, en comparación con Cinelerra, pues es bastante bonita. Cinelerra, ya sabéis que tiene una interfaz de aquella manera bastante, ¿cómo decirlo?, poco trabajada, un poco anticuada en su aspecto. La configuración del programa es a partir de varias ventanas independientes las unas de las otras. Esto facilita mucho el trabajo en disposiciones de multimonitor. Al trabajar con 2-3 monitores en paralelo, se pueden repartir estas ventanas por cada uno de ellos. Lo que hace Lightworks, por su parte, es crear una especie de escritorio independiente. De hecho, lo tengo configurado para que se vea en mi escritorio nativo, porque la configuración por defecto hace que se vea una especie de pantalla completa que ocupe toda la pantalla. Me parece un poco incómodo si queremos trabajar con otras aplicaciones al mismo tiempo. Esto se puede cambiar en configuración de forma bastante sencilla. Y lo que veis aquí, pues también son multiventanas, son ventanas independientes que se pueden ir moviendo y desplazando en el espacio del que disponemos. Vamos a ir viendo algunas de las cosas que me parecen importantes a la hora de elegir un programa de edición u otro. Por ejemplo, el primer elemento es la compatibilidad de códecs. Como veis, estoy trabajando con vídeos que he grabado de escritorio que corresponden a diferentes videotutoriales que voy haciendo y que seguramente alguno de ellos ya estará editado para cuando veáis este vídeo. En cuanto a la compatibilidad de códecs, los dos programas andan bastante parecidos, curiosamente, aunque hay ciertas diferencias. Por ejemplo, Cinelerra presenta muchas incompatibilidades con un montón de códecs, con lo cual la solución que tenemos es la de recodificar
el vídeo con el que vamos a trabajar a un formato que sea aceptado por el programa, por Cinelerra. Esto hace que el proceso se ralentice un poco porque hay que recodificar todos los vídeos con los que vamos a trabajar, aunque luego el trabajo con Cinelerra con este formato más adecuado para él, más descomprimido, es muy fluido y se trabaja de una forma muy cómoda si tenemos máquina suficiente, por supuesto, pero es un trabajo bastante cómodo, se ven prácticamente todos los efectos sin problema y se trabaja con gran fluidez. En teoría, Lightworks funciona con cualquier formato de entrada. Y es cierto, admite, los que he ido probando los admite todos, aunque no funciona con toda la fluidez que era de esperar en este programa, con lo cual al final lo que tenemos que hacer generalmente es importar vídeos con este botoncito de aquí. Aquí tenemos una serie de vídeos, ya veis, que se cargan aquí las miniaturas, y elegir de la opción de importación la de transcodificar. Ya veis que está en inglés la interfaz, un pequeño problema. Tenemos varias opciones: Create Link, crear un enlace, trabajar con un enlace virtual al archivo original, hacer una copia local, es decir, copiar el archivo original a otra carpeta de la que se nutrirá el programa para trabajar, o hacer una transcodificación, es decir, coger el archivo original y transcodificarlo a un formato más adaptado a Lightworks. Esta ventaja que tenía Lightworks en relación con Cinelerra en un principio, que es la de trabajar con un montón de formatos nativos, al final se neutraliza porque, por mi experiencia, vamos a tener que recodificar, transcodificar el archivo original. Así que en ese sentido andarían más o menos empatados. De todas formas, el trabajo con Lightworks con archivos es un poquito diferente. Por ejemplo, el trabajo con fotografías es muy raro porque si transcodificamos, las transcodifica a vídeo, algo muy raro. En lugar de mantener el formato original, podríamos hacer un copy local y lo mantendría como imagen. Esto es un poco extraño. Trabaja con un montón de formatos, no he probado resoluciones mayores de 1080p, aunque creo francamente que no es necesario trabajar con resoluciones mayores, pero si tenéis alguna podéis probarlo, no lo sé. En ese sentido vamos a darlo como empate, porque los dos son de momento con cierta ventaja para Lightworks, pero los dos son un pelín defectuosos en el manejo de archivos de entrada, que necesitarían en ambos casos transcodificación. La ventaja de Lightworks es que transcodifica automáticamente de forma interna, y con Cinelerra tendríamos que hacer uso de otros programas como Arista Transcoder o WinFF, que es la opción que yo recomiendo. Vamos a ver alguna cosilla más en cuanto a la interfaz, por ejemplo, que ya veis que es muy bonita y en ese sentido Lightworks le gana a Cinelerra, pero hay una cosa que no entiendo francamente, que es el timeline. Fijaos, este es un archivo de vídeo con su pista de audio que he puesto en el timeline para comenzar con la labor de edición. Nos podemos mover por el timeline sin ningún problema. Aquí podemos hacer zoom, que podemos manejar también desde esta línea de arriba. Bueno, no está mal. Problema que yo le veo básicamente a este timeline: no tiene miniaturas. La línea de tiempo en la pista de vídeo no tiene miniaturas, a diferencia de la línea de tiempo en Cinelerra, que sí las tiene. Esta chorradita es súper cómoda en realidad, porque en la misma línea de tiempo de Cinelerra podemos localizar más o menos dónde están las diferentes, entre comillas, escenas o los diferentes motivos que se ven en el vídeo. En cambio, en Lightworks esa información permanece opaca, porque el timeline presenta simplemente un color muy bonito con un gradiente, pero nada más. Es decir, no da más información, y podría darla. No creo que sea muy problemático crear miniaturas en un timeline para así poder ver por dónde estamos en la línea de tiempo. Ese es un defectillo de Lightworks en el que Cinelerra, ya veis, le gana por la mano. Otra de las cosas que podemos valorar en estos dos programas, los efectos, es un tema importante. En Cinelerra ya más o menos los conocemos porque hemos visto unos cuantos, son todos estos, es esta colección. Uno de los problemas de los efectos de Cinelerra, vamos a agregar este por ejemplo, de balance de color, es que, bueno, ya veis, la interfaz de control de los efectos deja bastante que desear. No es precisamente la más bonita del mundo, ni la más informativa. Vamos a ver alguna más, no sé, la de... No se me ocurre una que sea bonita, yo qué sé.
Está buscando alguna de color. Balance de color ya la he trabajado. Brillo, contraste. Vamos a probar brillo, contraste. Ya veis que son deslizadores muy simples. Vamos a echarle un vistazo a los efectos que tiene Lightworks. Tenemos una colección que no está nada mal. Por ejemplo, vamos a ver vídeos de color. Tiene unos cuantos. Ya veis. Corrección de color, corrección HSV. No está mal. DVS, que son los de movimiento de cámara, que tiene también una colección bastante grande. De efectos en cuanto a cantidad, no está nada mal. Claves de croma, pantalla verde, pantalla azul, no está mal. Máscaras, mates para añadir fondos de color o imágenes de color. Mezclas, modos de mezcla, que también los incluye CineLerra, aunque CineLerra los introduce aquí, ¿vale? Estos son los modos de mezcla de CineLerra y aquí están los modos de mezcla que tiene Lightworks. Para estéreo en 3D, ajustes para imagen en 3 dimensiones, para verla con gafitas y todas esas historias. Ajustes de estilo de imagen. Aquí tiene efectos de desenfoque gaussiano, efecto brillo, mosaicos, para oscurecer imágenes, posterizar, desenfoque radial, enfoques. Tiene una buena colección. Y tiene también, cuidado con esto, efectos de título, pero ojo que estos están solo en la versión profesional. Yo de momento creo que por tener una beta me acepta todavía el plugin de títulos, el plugin de introducir textos, pero esto no está disponible en las versiones futuras, la gratuita. Habría que optar a la versión de pago, con lo cual este prácticamente no cuenta. En cuanto a cantidad de efectos, no está mal, pero se echan a faltar algunas cosas. Por ejemplo, CineLerra cuenta con plugins para hacer cosas tan alucinantes como por ejemplo el traqueo de pistas, que es algo muy avanzado y que no todos los editores tienen. Por supuesto que tiene, creo que Blender tiene algo parecido. En el caso de Lightworks no podemos hacer motion tracking y es una pena, es un defecto bastante grande. Una de las ventajas que tiene, que sí que tiene Lightworks, es en la corrección de color, que sí que tiene, pues ya veis, una interfaz bastante completa con la que podemos hacer un montón de cambios, correcciones de color. Ya veis que todo está muy bonito, se puede hacer ajustes muy finos con ajustes de rango para seleccionar el tono. Ya veis que los cambios en la imagen son inmediatos, cambios en medios tonos, cambios en luces altas. En este sentido pues es muy parecido a cualquier editor de fotografía. Saturación, ya veis, cambiar el gamma, contraste, el brillo. Ya veis que la interfaz es muy chula, funciona estupendamente y es muy bonita. Lo único que creo que la forma que tiene de implementar los efectos es un poco extraña, porque ya veis que en la CineLerra, si añadimos un efecto cualquiera, por ejemplo el de brillo contraste, se crea esta línea que es la que nos indica dónde se está aplicando el efecto. Vamos a quitarlo para que veáis, por ejemplo, que si yo hago un fragmento así y añado el efecto, ya queda constreñido a esta área que he creado aquí. Esto con Lightworks es un poquito más complicado de hacer, no es tan sencillo. Tenemos que hacer una estrategia como por ejemplo crear un punto aquí de entrada, un punto de salida, ponernos en la mitad y aplicar a selección marcada. Bueno, tenemos varias opciones aquí. Vamos a añadirlo y aquí queda el efecto en el timeline. Ya veis que queda aquí puesto y aquí es donde podemos hacer los cambios. Bueno, no está mal. Tiene un funcionamiento un poco extraño. Dependiendo del efecto vamos a tener que seleccionar otra serie de opciones. Si queremos hacer transiciones entre pistas, por ejemplo, es un poco raro, pero todo es acostumbrarse. Hay una cosa que no me gusta nada de Lightworks, que es el tema de los fotogramas clave. En CineLerra simplemente tenemos que darle aquí a este botoncito y a partir de ahí cualquier cambio que yo introduzca en un efecto o en la propia pista, vamos a aumentar el brillo y aquí vamos a bajarlo. Tan sencillo como esto. Ya me crea una transición a través de dos fotogramas clave que he creado.
Tan fácil como eso. Cualquier cambio que haga se va a grabar automáticamente. El trabajo es muy, muy rápido. En Lightworks, por contra, vamos a hacer un cambio parecido. Vamos a jugar con la saturación. Vamos a empezar con un clip oscuro. Tenemos que dar a este botoncito de aquí, crear fotograma. Nos vamos a otro punto. Le volvemos a dar aquí y le damos a... Vamos a darle un cambio, a darle brillo. Así, y creo que ya quedaría creado. Efectivamente, está creado. Ahora se nota la respuesta un poco más floja en el programa. La reproducción sigue siendo buena, pero noto el timeline un poquito más duro, pero ya veis. Esto que parece fácil es un poquito extraño porque, fijaos, si me voy de aquí, de repente en esta zona de aquí, fijaos en el compositor, sigue manteniéndose otro fotograma clave que está aquí creado en esta esquinita automáticamente. Y esto es algo absolutamente incomprensible. Vamos a volver otra vez a Cinelerra para que veáis lo que quiero decir. En Cinelerra empiezo con esta parte que es una zona sin efecto. Me meto en la zona con efecto, que tiene el cambio ya hecho. Y a partir de aquí empieza a trabajar el fotograma clave. Hasta el siguiente fotograma clave. Desde aquí, en teoría, ya no debería hacer ningún cambio. Toda esta zona de aquí. Porque este fotograma clave me dice que a partir de aquí, la configuración del efecto es la que es. Y no debería cambiar. Y cuando me salgo del efecto, ya desaparece. En Lightworks, por contra, lo que hace es crear dos fotogramas clave extras con el comienzo del efecto. Es que es algo que no soy capaz de entender por qué hace esto. De esta forma nos está obligando a cambiar el último fotograma clave o ir haciendo cambio a lo largo de todo el timeline para ajustarlo a nuestras necesidades en un momento dado. Esto con un ajuste de color tampoco es demasiado complicado porque basta con ir anotándolo, pero imaginaos que trabajamos con movimientos de cámara, con un efecto DVE, como lo llama Lightworks. Vamos a añadir, por ejemplo, el básico, el DVE básico, este de aquí. Vamos a añadirlo aquí en selección marcada también. Aquí queda añadido el efecto DVE de movimiento de cámara y vamos a irnos al principio. Vamos a jugar con la escala, marcamos fotogramas clave, hacemos un zoom, bajamos aquí y lo ponemos en el original, por ejemplo, o en el 1. Vamos a poner un 1.00, así. De nuevo me ha creado 4 fotogramas clave cuando yo quería solo 2. No entiendo por qué. Uno del principio, que puede ser cómodo, ya me hace el zoom, me vuelve a bajar otra vez hasta el 1, pero a partir de ahí sigue haciendo un zoom, cuando yo no quería un zoom aquí. Absolutamente incomprensible. Incomprensible, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Evidentemente esto es cuestión de acostumbrarse y de tener en cuenta que siempre va a inventarse fotogramas clave, pero bueno, es un poco raro en comparación sobre todo con el trabajo tan sencillo que se hace en Cinelerra, que es simplemente ir añadiendo los que tú quieras. Más cosillas. Vamos a añadir un fichero PNG, este de aquí. En media vamos a crear una pista nueva. Añadir pista aquí. Este archivo que pone prueba con una transparencia, ¿de acuerdo? Vale, vámonos a Lightworks. De nuevo, cerramos. Ya veis que se monta un pequeño caos aquí. Vamos a añadir este archivo de plantilla. Vamos a elegir copy local, importar. Ya lo he importado, está aquí. Vamos a añadirlo al timeline, añadir una pista nueva de vídeo y vamos a añadir aquí nuestra fotografía. Vamos a estirarla un poquito. Esto es otra maniobra un poquito rara. Así. Vale. Fijaos. ¿Dónde está el prueba? No está. Raro, ¿verdad? Vamos a eliminar los efectos. Este y este. Fijaos ahora. No hay fusión. Tendríamos que en esta pista añadir un efecto de vamos a meternos aquí, mix, este de aquí, y jugar con blend, este modo de aquí. Y una vez que está marcado blend, ya podemos jugar con la opacidad y ya está.
con el método infront, pero es que es tan sumamente extraño esto, no soy capaz de entenderlo, porque además no he hecho la prueba de qué pasa si lo que tengo en transparencia es un texto en negro. Habría que jugar con una combinación de fondos o de modos de mezcla, o no es algo incomprensible. En cambio, ya veis que en CineLerra es tan sencillo como añadir la transparencia y ya está, porque funciona con canales alfa y no tiene ningún problema. Pues en Lightworks esto no funciona así, es diferente porque sí. Por lo demás, la edición con Lightworks es bastante rápida y sí que tiene alguna serie de ventajas bastante importantes. Por ejemplo, la gestión que hace de los archivos es muy buena. Se pueden crear diferentes combinaciones de almacenamiento de clips de vídeo. Por ejemplo, esta que tengo aquí de importaciones directamente es una de ellas, pero se pueden crear también lo que se llaman bin, que son como almacenes de clips donde se pueden ir guardando, y en ese sentido, para trabajo con una gran cantidad de archivos de vídeo, de audio, combinaciones de ambos, de imagen, etcétera, se pueden hacer cosas muy complejas de una forma muy cómoda. En cambio, con CineLerra lo único con lo que contamos es con el almacén de media, donde tenemos los archivos importados, y luego la zona de clips, que es donde podemos ir almacenando los cortes que hacemos en los archivos del almacén media. Estos clips quedan aquí guardados y podemos ir utilizándolos como si fuesen una especie de copias virtuales de selecciones previamente efectuadas. Con lo cual, al final, si trabajamos con un montón de archivos, esta zona de media se puede convertir en un galimatías lleno de archivos y es un poco complejo trabajar. Esto no es problema si trabajamos con 4 o 5, pero si hacemos una producción un poco más compleja, estoy hablando ya a nivel de cine profesional o semiprofesional, y estamos trabajando con 100, 200 cortes de vídeo diferentes, la cosa puede ser un poco compleja. En ese sentido, Lightworks sí que es mucho más versátil y nos permite hacer diferentes combinaciones a nuestro gusto. Hay una cosa en la que también Lightworks vence a CineLerra, que es en el de la exportación de imagen. En Lightworks la cosa es tan sencilla como hacer clic aquí en exportar clips y simplemente elegir el formato. Podemos seleccionar además cuáles son los elementos que queremos exportar. Aquí elegiríamos el formato con toda la colección que tiene, que no está nada mal, ya lo veis. Estos son formatos profesionales de cámara, pero ya veis que los que tiene por defecto están muy bien. Podemos hacer diferentes combinaciones de formato, de resolución, la tasa de frames, usar las marcas, bueno, una serie de cosas. Aquí incluso podemos hacer subidas directamente a YouTube. No lo he probado porque me parece una tontería pudiéndolo hacer manualmente, pero bueno. Y bueno, está en ese sentido muy bien. Además da muy buena calidad y pongas los efectos que pongas, la exportación en formato comprimido va a ser muy buena. Así que en ese sentido le gana a CineLerra, que por su parte tiene una exportación que es muy compleja también. Tenemos un montón de opciones diferentes, cada una con su posibilidad de personalización, pero que da algunos problemas dependiendo de cuáles sean los efectos que vamos a renderizar, con lo cual a CineLerra nos obliga a hacer una exportación en un formato en bruto que ocupa un montón de gigas y luego hacer una compresión del resultado, o bien utilizando de nuevo CineLerra o mejor todavía utilizando uno de los programas que os recomendaba anteriormente, o WinFF o Arista Transcoder. En este caso, para la compresión final, yo recomiendo Arista Transcoder, que hace un trabajo muy bien y muy fácilmente. De nuevo, CineLerra requiere de programas de apoyo, mientras que Lightworks hace el trabajo perfectamente de forma independiente. Esto yo creo que es todo lo que quería comentaros sobre el funcionamiento. Hay otras cosas que son un poco peculiares, por ejemplo, los atajos de teclado en CineLerra son muy sencillos, se pillan muy rápidamente porque utiliza básicamente el propio lenguaje del teclado, es decir, la tecla de insert pues sirve para insertar, la de suprimir para suprimir, etcétera. Mientras que Lightworks hace una cosa muy rara, que es darle a cada tecla un significado diferente. Aunque luego esto se puede configurar, los atajos de teclado se pueden configurar enteramente, pero los que están por defecto parece que están diseñados para luego vendernos su teclado de coloritos con los atajos ya indicados con un código de colores. En fin, estrategias comerciales de una casa que lo que busca, por supuesto, es ganar dinero con su producto, y esto es muy lícito, pero bueno, son cosas que son dignas de mencionar también. ¿Cómo queda esta comparación entre los dos programas? Pues en mi opinión
Creo que quedan o empatados o un poco por delante Cinelerra, aunque es una opinión personal. Probablemente para muchos de vosotros Lightworks sea un buen editor de vídeo, porque es bastante sencillo de manejar, un poco raro si queréis hacer cosas complejas, y para ediciones más bien básicas o simples. Lo de simples no quiere decir que sean ediciones luego muy largas, se puede editar una película completa, pero para ediciones que no requieran de efectos muy peculiares, Lightworks hace un trabajo magnífico. ¿Dónde gana Cinelerra? En rapidez de uso, sobre todo si te haces con la interfaz, y luego en efectos más complejos. El keyframing es mucho más sencillo y yo creo que más potente en Cinelerra, y hay cosas como el motion tracking que lo puede hacer y que en cambio Lightworks no hace. Por lo demás, en cuanto a capacidad de añadir efectos, están muy parejos, aunque en cuestiones de color puede que gane un poquito Lightworks sobre Cinelerra. De forma que, en mi opinión, yo creo que se queda la cosa en un empate, lo cual no deja de ser sorprendente tratándose Lightworks de un programa privativo, aunque gratuito, que se supone que es líder en su segmento, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco creo que haya que exagerar, y ya veis que en Linux de momento también contamos con herramientas totalmente libres que hacen un trabajo magnífico. Esto ha sido todo, espero que este video tutorial tan peculiar, nunca había hecho una comparativa, espero que os haya gustado de verdad, y os agradezco como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog, una de 25.blogspot.com. Y se me olvidaba, si queréis que haga una serie sobre Lightworks, no tenéis más que decírmelo en los comentarios y a lo mejor me animo. ¿Qué demonios? Nos veremos en el siguiente video tutorial. Mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.